y siempre se me complicó mucho lo que era entender cómo calcular y esto. Dije, no voy a estar Ujú. pesando comida, ¿viste? ¿Cómo es? ¿Qué proteínas? ¿Qué carbohidratos? Perdí 10 kilos en un año, básicamente, sin estar haciendo los grandes esfuerzos de la dieta de la luna o matarme 7 horas en el gimnasio y después saliendo a correr 28 kilómetros, digamos, nada de eso. Me acuerdo que un amigo me dijo, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Qué cambiaste que estás haciendo? Porque se te ve distinto, se te ve mejor. Y hasta te digo que se nota después mucho en el cuerpo. Yo no soy, ya no tengo más 20 años y uno a medida que va creciendo se va dando cuenta que recuperar cosas, recuperarte de una lesión, recuperarte de una mala noche, recuperarte de una borracha, de lo que sea, cuesta más. Y te digo que yo creo que mi metabolismo está actuando mucho mejor que hace 5 o 6 años. En la oficina, el no sentir que tengo que estar todo el tiempo conteniendo la respiración o todo para que no se marque la remera o la camisa. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Pablo Witz. Encantado de tenerte en el programa, compañero. ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Coméntanos un poquito quién eres, porque claro, imagino que la gente que está escuchando dirá, bueno, y Pablo, ¿quién es? ¿De dónde viene? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy argentino, tengo 42 años, estoy casado, tengo familia, tengo dos hijas de 5 y 7 años. Vivo en Países Bajos hace más o menos 4 años ya, y soy parte del programa hace poquito más de un año. Sí, justito ahora estaríamos cumpliendo el año. Eh, claro, cuando la gente habla de este tipo de transformaciones, cuando la gente empieza a plantearse, ¿no? el tema de, oye, pues tengo que ponerme un poco más en forma. Lo primero lo que miran es al contexto, ¿no? Es decir, bueno, no puedo porque soy padre, no puedo porque no tengo tiempo, no puedo porque trabajo. Tú cumples todas estas facetas. ¿Qué te llevó en un primer momento a decir, bueno, ya me buscaré la vida para que esto funcione? Mira, por un lado yo trabajo, siempre tuve trabajos de escritorio, digamos, con lo cual mi estilo de vida, lo que me exige el día a día es bastante sedentario, ¿no? Estar en una Mm, oficina, después estar en la casa y el día que no estás haciendo algo para mejorar la casa, estás haciendo algo con tu familia y cuando no es familia es el trabajo y cuando no es trabajo otra vez hay que trabajar en la casa. Eh, Así que ya hace algunos años que obviamente sabía que tenía que buscarme el tiempo para cuidar el cuerpo y el estado físico, para estar bien, para trabajar lúcido, para estar bien para mi familia, para estar bien para trabajar en la casa también, ¿no? Este, mm, es como que todo en ese sentido es un círculo virtuoso. Eh, y en ese sentido, otro tema que yo también tenía es que para el tema de deportes siempre fui de tener, siempre me gustaron los deportes solitarios, con lo cual no soy de jugar al fútbol, no soy de jugar al handball, al rugby, al vóley, siempre fue natación o no sé, equitación o cosas así o tenis. Entonces, mm. como que eso tampoco va muy bien con lo que son tener mucho tiempo o poder hacerlo en cualquier lugar. Claro. Iba al gimnasio simplemente porque tenía que hacer algo, pero no le encontraba demasiado sentido. Y hace unos ya 4 años más o menos empecé a practicar OCR, que es el término en inglés para carreras de obstáculos, que más allá de que puede ser divertido hacer esas cosas, vi que el entrenamiento era muy bueno para ayudar a mantenerse flexible, a mantener bien la tonicidad y demás. Pero como que siempre le faltaba 5 para el peso, ¿no? Como decimos en Argentina, Mm, siempre faltaban 5 centavitos para estar completo. Y cuando descubrí el programa acá y empecé a ver un poco más, que los conocí a través de historias de Instagram, etcétera, vi que la parte deportiva como que era cómoda, estaba buena, era integral, pero me llamó la atención mucho la parte también nutricional, que fue lo que a mí siempre me costó, porque me gusta comer mucho de todo, entonces como que siempre el tema, y siempre se me complicó mucho lo que era entender cómo calcular y esto, dije, no voy a estar ujú. pesando comida, ¿viste? ¿Cómo es? ¿Qué proteínas? ¿Qué carbohidratos? Eso siempre me costaba mucho, y a través de cuando empecé a seguirlos ustedes en la cuenta, empezaba a ver como algunos tips que estaban buenos. Bueno, ahí me comuniqué con ustedes y entré después al programa. Y yo creo que lo que está bueno es que por un lado, eh, el programa apoya la disciplina que tenga uno. Porque digamos, ningún programa es mágico y funciona por sí mismo, pero digamos, cuando Amén. uno tiene disciplina, el programa se adapta muy bien a eso.
Y entonces tenemos nuestras rutinas bien planificadas durante, no sé, un mes, 3 semanas o un mes y medio, depende de lo que, la fase en la que uno está. Eh, Hay una rutina marcada que dura tanto tiempo y que uno puede ir jugando mucho. Entonces el tiempo, que es un recurso escaso, es bien utilizado, digamos, porque entonces a lo mejor el mismo, si quiero hacer más, no es cuestión de hacer más tiempo, sino de meter distinto el enfoque. Y después también empecé a aprender todo el tema de la comida y la nutrición, de cómo poder empezar a agruparlo, encasillarlo, que también fue un proceso de aprendizaje y al principio era empezar a registrar y nada más registrar. Y a partir de registrar empezar a entender lo que uno está registrando. Y por lo menos en lo que fue para mí, que como te digo, me gusta mucho comer distintas cosas y demás, yo siempre tenía este miedo de, bueno, voy a terminar comiendo siempre ensalada de lechuga y un pollo hervido y nada más, Mm. y todo no, 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 y es en cambio empezar a combinar y jugar, y desde las pavadas de, bueno, y si un día querés comer algo y le querés poner mayonesa, perfecto, pero si otro día en vez de la mayonesa usás otro dressing distinto, ahí puedes ir jugando con el tema de las calorías sin estar restringiéndote. Eh, entonces es como que esa fue una parte también de un aprendizaje muy interesante y entonces empecé a ver que las dos cosas se pueden ir calibrando y tanto el ejercicio lo puedo adaptar a mis tiempos, que a veces es por los tiempos familiares y de trabajo, bueno, que si puedo entrenar muy temprano en la mañana antes de empezar la actividad, que si entreno a la media mañana, a veces es entrenar fuera de casa, porque por mi trabajo viajo mucho, yo entre mes y medio, 2 meses, siempre estoy saliendo de viaje a algún lado, entonces esto Ujú. se puede adaptar si hay gimnasios en los hoteles o si no hay gimnasios, me puedo llevar algunas cositas y hacer ejercicios en la habitación o lo que sea, y como también puedo controlar la nutrición dentro de casa y cómo puedo controlar la nutrición fuera de casa. Aprender esas habilidades, skills o tips o llamarlo como quieras, de cómo poder ir ajustando eso. Entonces ahí empecé a ver la combinación de las dos cosas. La parte de ejercicio, que no solamente era bueno, sino que me entretenía, digamos. eh, y pude agregar lo que siempre me faltó, que fue entender bien la parte nutricional, que bueno, cuando uno combina las dos cosas es cuando los resultados empiezan a que no es que uno, lo que yo quería que era mantener un estado, sino mejorar un estado. Exacto. Muchas veces pensamos, o sea, que está bien, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que hay que pasar por fases de acelerar, fases de mantener, fases de controlar los daños. El problema es que la mayoría de la gente cuando habla del mantenimiento, su mantenimiento es ir dando pequeños pasos hacia atrás sin darnos cuenta hasta que llega un punto que estamos en un punto fatal. Me interesa mucho esto que has comentado de ese miedo que tú tenías al principio de contar calorías, porque pensabas que iba a ser una cosa pues, súper tediosa, que te iba a llevar mucho tiempo. Y me parece muy interesante esto que comentas, porque creo que mucha gente se queda en esa primera fase, ¿vale? Que es necesaria y que tienes que pasar, porque si quieres multiplicar tienes que aprender a sumar, o sea, no hay más tu tía. Pero me parece muy interesante esto que comentas de no solamente contar calorías, sino analizar estos resultados que estoy haciendo para luego yo poder ir tomando decisiones. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque recuerdo que al principio, no sé si tú te acordarás de esto, al principio estábamos como muy obsesionados con las calorías, las proteínas, los carbohidratos, no sé cuánto. Y nuestro trabajo era siempre en plan, vamos a simplificar, vamos a simplificar. Y hoy en día, no sé cuántos meses hace que no tengo un comentario sobre un carbohidrato, sobre una grasa, porque ya lo tenemos como bastante interiorizado. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Y a ver, al principio sí puede parecer súper tedioso y más que nada, no solo tedioso, como frustrante, en el sentido de que, a ver, ustedes del programa me dijeron, empecemos a registrar, no quieras cambiar nada, registrar, nada más registrar. Pero obviamente me han dicho, bueno, nuestro objetivo es llegar a tantas calorías diarias y esas calorías incluidas con tantas proteínas y tanto, y tener unas métricas. Y era empezar a registrar y ver de que, a ver, nunca cumplías el objetivo, ni un solo día cumplías el objetivo. Entonces es cuando Mm. ahí te ataca la frustración de decir, bueno, entonces ¿para qué estoy haciendo esto si en definitiva nunca voy a llegar? Y ese tipo de cosas. Em, bueno, a ver, si de repente me da ganas de comer algo así nomás rápido porque no tengo tiempo, bueno, ¿cómo hago para no? Ahora tengo que contar que a lo que sea de tiempo de comida tengo que calcular unos 15 minutos antes para ver qué estoy comiendo y poder registrarlo, ¿viste? Mm. Entonces al principio esa parte puede ser tediosa, pero a ver,
Al que le gusta jugar con la PlayStation o algún juego, al principio tiene que aprender y dice, no, bueno, pero si todos los días una horita le pongo y me pongo a jugar, ahí voy mejorando y mejoro en el juego que sea. Cuando uno tiene interés, uno Mm. realmente empieza a buscarle la vuelta. Empecé a prestarle mucha más atención a lo que decían las etiquetas de los alimentos, que por suerte por donde vivo yo, por ley todo tiene que tener su etiqueta, así que eso me lo hace bastante fácil. Em, y sí, al principio es empezar así a pesar, en casa se me mataban de risa porque me veían todo el tiempo con un cuadernito y un ojito que iba poniendo cosas acá y cosas allá, y me preguntan, ¿qué estás haciendo? No, no seas obsesivo, y demás. Digo, estoy aprendiendo qué estoy comiendo, nada más. Quiero saber lo que estoy comiendo, nada más. Y después ahí fue cuando empecé a ver, bueno, este plato que yo pensaba que era súper bueno. Y cuando de repente veo el resultado, porque uno dice, es súper bueno, porque en Instagram ves que todos lo Claro. comen, todos los que están así lo comen, o que uno lo ve en la televisión o demás. Y Mm. sí, puede que sea bueno para algunas cosas, pero no a lo mejor para mi objetivo. Y si entonces reemplazo, por decir cualquier cosa, suponete que te gusta la comida asiática y todo es con arroz. Bueno, si lo reemplazás el arroz por otra cosa, bueno, a lo mejor cambiás ahí los carbohidratos o la pasta por esto otro, o tal día le metes mucha ensalada, pero cuidado, porque por comer ensalada todos los días te estás quedando corto de otra cosa. Entonces empezaba a ver que Exacto. un día podía jugar con una cosa y otro día podía jugar con otra. Mm. Este, entonces, a partir de ahí, bueno, yo que soy una persona curiosa de por sí, por cosas, por conocer, bueno, como que me agarró por ahí el interés, ¿no? De Mm. empezar a jugar y ver cómo se podía ir controlando. Mismo con, uno piensa, bueno, como una ensalada liviana, bueno, pero depende de lo que le pongas a la ensalada. Si a la ensalada le pones 2 kilos de asado, más tres chorizos, más fideos, más 3 kilos de aceite, por más que tenga una lechuga, no es una ensalada. Entonces, digamos, Exactamente. uno tiene que ir ahí un poco jugando. Pero bueno, a mí como te digo, como me gusta comer mucho, me gustan diversidad de cosas, era muy bueno saber cómo podía controlar. También creo que ayudó un poquito también con eso. Los snacks, digamos. O sea, como te digo, yo tengo una vida, un trabajo muy sedentario, entonces uno se me está sentado y dice, bueno, comer algo. Bueno, reemplazar las galletitas o reemplazar alguna cosa de ese estilo, algún dulce, por dulces, pero que estén más cuidados. A mí me gusta mucho el chocolate. Bueno, ¿qué chocolates están mejores que otros? O a mí que me gusta mucho lo salado, bueno, en vez de tener 3 paquetes de papas fritas, probaste con una lata de atún. Claro. Y eso a lo mejor te llena más, no es para a lo mejor todos los días, pero bueno, te llena más y te aporta mucho y con eso creaste un cierto colchón para la comida que sigue. Entonces, empezar a jugar con esas cosas, la verdad que esos pequeños hábitos, después uno, como todo hábito, se acostumbra y la verdad que es muy bueno. Claro, o sea, no es cuestión de dejar de comer ciertas cosas, sino simplemente de entender, vale, ¿qué me supone esto para yo decidir cuándo me vale la pena la lata de atún, cuándo me vale la pena la bolsa de papas? Y a partir de ahí, pues uno puede seguir teniendo una vida más o menos normal. O sea, yo no sé si tú lo has notado así, pero hay muchas veces que cuando empiezan a ver resultados, es como, bueno, estoy haciendo cambios, pero yo en mi cabeza pensaba que para tener este tipo de resultados me tenía que convertir en un monje, lo que decías, ¿no? Comer lechuga y pollo hervido y cualquiera que me vea dirá, bueno, pues sí, se cuida sus cositas, pero está comiendo más o menos normal. Sí, y que además también es, a ver, son como los hábitos y obviamente cuando uno ve los resultados se entusiasma más y dice, bueno, justamente no era tan sacrificado como uno pensaba al principio. Yo creo que la clave es que a ver, es el cambio de cabeza, pero en el sentido de que es ordenar cosas. O sea, cuando uno se da cuenta, a ver, yo no sé, si vos no sos de practicar un deporte específico y de repente te gusta, cuanto más lo haces, más te das cuenta de los errores que cometías antes, ¿no? Porque no lo hacías específicamente porque no era tu punto de interés. Claro. Cuando uno empieza a ordenar o cuando uno se dedica a una nueva actividad o te mudas a una nueva casa, no sé, para todo. Cuando uno más se mete y le pone interés, se da cuenta de que puede ordenar distinto. Cuando uno entiende cierto orden, se da cuenta de que no es una limitación, sino que simplemente, o sea, justamente a veces ser ordenado Mm. te abre una posibilidad de juego que realmente Claro, te decís, da bueno, y si uno sabe que tal vez te vas a ir a, no sé, una fiesta puntual por un evento puntual, o te vas a ir de vacaciones, o vas a ir a visitar tal país que tiene tal comida que te encanta, bueno, sabes que en ese momento vas a cambiar tu hábito
Mm. pero después vas a saber cómo también volver para atrás. Entonces eso también te libera mucho el juego, porque si no, digamos, si vos te molesta tu cuerpo, pero no entendés o no querés entender o te cuesta mucho todo el tema de ordenar las comidas, cuando salgas de fiesta o cuando salgas a un evento, cuando salgas de vacaciones, lo vas a comer, lo que vayas que esté ahí, y lo vas a comer con culpa y no lo vas a disfrutar. Entonces, o sea, es como que tuviste las dos cosas negativas. En Claro. cambio, cuando Ni, uno, digamos, ni aprende a ordenar, progresas y tienes la culpa. exactamente, cuando uno se sabe ordenarse, entonces uno tiene esa libertad de poder también jugar con eso y saber y poder calibrar. Y hasta te digo que se nota después mucho en el cuerpo. Yo no soy, ya no tengo más 20 años y uno a medida que va creciendo se va dando cuenta que recuperar cosas, recuperarte de una lesión, recuperarte de una mala noche, recuperarte de una borrachera, de lo que sea, cuesta más. Y te digo que yo creo que mi metabolismo está actuando mucho mejor que hace 5 o 6 años, porque por cómo cambió la alimentación y cómo reacciona mi cuerpo cuando cambio la alimentación o cómo reacciona mi cuerpo a un ejercicio. Claro, o sea, esto es una de las cosas que quería hablar, porque claro, justo hace, que fue hace cosa de un mes, tuvimos una molestia en el hombro y bueno, hemos tenido varias molestias en el último año, es una cosa normal cuando entrenamos, pues lo que tú dices, ¿no? Una mala noche o un tal. Eh, y oye, cada vez parece que nos recuperamos más rápido. Cuando lo que tú dices, cuando tenemos un viaje, que ahora hablaremos un poquito de cómo afrontar esto, porque creo que tu caso es bastante interesante, pero cada vez, nosotros siempre que nos vamos de viaje, hablamos de lo mismo. Es decir, bueno, pues hemos pasado una etapa de acelerar, a una etapa de mantener o a una etapa de controlar los daños, dependiendo del tipo de viaje, ¿no? Si es de negocio, si son vacaciones y demás. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez, a la hora de volver, volvemos más rápido al punto que estábamos antes del viaje. Entonces, como que lo que te dices es que tu cuerpo poco a poco se va adaptando y cosas que tú antes pensabas, oye, pues esto era así, ya está, ¿no? Es decir, oye, pues a mi edad ya me lesiono del hombro y tardo 3 semanas, oye, pues no tiene por qué, porque si estamos creando musculatura alrededor de la articulación y se puede recuperar más rápido, si me estoy alimentando mejor, si me ayudo a descansar mejor, pues todas estas cosas luego tienen un impacto no solamente en el resultado final, sino también en todas las partes intermedias de las recuperaciones y demás. Esto, evidentemente, por lo que tú dices, para una persona de 20 años, muy bien, ok, porque tiene el metabolismo de un conejo, pero conforme nos vamos haciendo mayores, pues cada vez tiene más importancia. Sí, absolutamente, absolutamente. A ver, el cuerpo es una disciplina para todo. Y a medida de que uno lo va ajustando, pero lo va ajustando no porque tiene que hacer limitaciones, ¿eh? Me digo, lo va ajustando como que lo va perfeccionando en el sentido positivo, lo digo. Responde, obviamente. Entonces, Mm. cuando uno aprende a, no sé, si uno se dedica a elongar todos los días o a precalentar todos los días, bueno, el resultado va a ser mejor del ejercicio. El mismo ejercicio. Si uno Claro. puede, bueno, yo tengo también una de mis limitaciones es el sueño, pero eso también lo noto. Cuando puedo dormir más y descansar mejor, mi desempeño al otro día también es mejor. Y bueno, y uno sabe que la vida no es perfecta, la vida no es una línea recta, y entonces uno tiene que ir sabiendo cómo ir calibrando eso. Uno siempre tiene esa ley del 80-20, ¿no? Hay un 80% de las cosas que te pasan que no la podés controlar y un 20% que sí. Entonces, no te dediques a martirizarte por ese 80% que no se controla. Decir, bueno, el 20% que puedo controlar, ¿qué es lo que hago con eso? Y Mm. eso a mí, por lo menos a mí me sirve mucho. Cuando hablamos de estos cambios y cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, una de las cosas, por ejemplo, en tu caso, es el tema de los viajes. O sea, por lo que tú comentas, por tu trabajo, por tu situación de un argentino viviendo en Países Bajos. Recuerdo que además, cuando nosotros empezamos, a cosa de un mes y medio de empezar, tuvimos el primer viaje grande que nos volvimos para Argentina. Y recuerdo los chequeos previos a ese viaje, que era una pseudo preocupación de, bueno, es que vamos bien, pero ahora voy a ir a Argentina, no voy a poder controlar la comida. Así que hoy en día, por ejemplo, ahora estamos planificando los próximos viajes que nos vienen. Ha cambiado completamente la visión que tienes con respecto a los viajes en base al progreso. Esto ha sido por la repetición de decir, oye, pues voy haciendo cosas, me voy dando cuenta de que
me puedo ir de viaje y puedo tomar buenas decisiones todavía porque voy aprendiendo lo que decíamos, ¿no? A cómo manipular la comida, cómo manipular los entrenes. Ha sido más por ver el resultado que vuelve otra vez muy rápidamente a donde estamos. ¿Qué crees que ha sido lo más importante en este sentido para que los viajes y las salidas pasen de ser algo que nos da ansiedad, estrés, a simplemente, oye, pues una parte más del proceso? Sí, yo creo que, bueno, es el darse cuenta que el recupero es rápido. Y el recupero es rápido porque también uno aprende a cómo disfrutar de ese viaje y cómo manejarse en ese viaje. Eh, entonces tiene que ver un poco las dos cosas. Justamente, bueno, este sábado me estoy yendo de nuevo a Argentina y lo que pasa, por ejemplo, ahí, a ver, diferenciemos viajes de trabajo de viajes de placer, digámoslo. Eh, Cuando uno va con viajes de trabajo, bueno, a veces pasa que los lugares que visito te invitan a comer a algún lugar y demás, y uno, a ver, si uno va a un restaurante muy caro que te llevan y te dan ese plato súper complejo, lleno de sabores y aromas, uno lo mira y dice, ¿qué estoy comiendo? No tenés mucha idea porque no sabés la salsa de no sé qué que le pusieron y Y para adentro. más allá que uno tiene ahora, tenemos en la aplicación de ustedes una herramienta muy buena de inteligencia artificial que más o menos ayuda a tratar de identificar eso, pero más allá de eso, bueno, uno dice, ok, pero yo ya por lo que vengo haciendo y por lo que fui aprendiendo, uno ya sabe que hay una diferencia entre si como carne de res o si como un pescado, o si como algo, una pasta, de si como un pollo. Entonces decir, bueno, en lo que pueda trato de identificar. Otra cosa que tienen los viajes de trabajo, que muchas comidas no es así, no es que me invitan a todos lados, lamentablemente, sino que yo controlo mucho también de esa comida. Entonces, bueno, yo sé que no voy a tener todo lo que tengo en mi casa, pero si el hotel tiene un desayuno, bueno. Tengo un desayuno buffet infinito. No matarme con eso y seleccionar lo que voy a comer de ahí. Y si no tengo desayuno, porque ese hotel no tiene desayuno, bueno, voy al supermercado y me compro algo. ¿Qué me compro? Bueno, tengo heladera o no tengo heladera en la habitación, pero ¿qué puedo ir comprando? Bueno, una barra proteica, una fruta, un yogur. Si tengo yogur, un yogur normal o un quark. No sé, pequeñas cositas que van ayudando. Entonces es planificar, como todo en la vida. Yo trato mis viajes de trabajo de planificarlos. Ahora, viajes de vacaciones es muy distinto. Cuando yo voy a Argentina, todos mis amigos, toda mi familia, todo el mundo quiere hacer reuniones y cosas, con lo cual ahí cambia mucho. Y entonces es de nuevo, que, cuál es el 80 y cuál es el 20 de lo que uno puede controlar o no. Siempre tratar de controlar lo que sí se puede controlar. Cuando te levantás en el desayuno, cuando digamos, tenés un asado entero, como en Argentina tenés una parrilla gigante, bueno, come todo lo que quieras, pero sabe cuánto comes de las achuras y las partes más grasas y cuánto comes de carne y si trata de siempre meterle alguna ensalada como para que ayude a compensar la fibra o a dar saciedad y no te mates tomando, no sé, este, 3 litros de alcohol, a andar regulándolo, alcohol y agua, que entonces te vas a saciar, vas a estar bien, vas a seguir disfrutando, pero vas a ayudar después a todo lo que es el proceso digestivo. Eh, Trata de mantener siempre algún ratito de actividad, que no va a ser tú siempre tu misma hora que ibas al gimnasio, que ibas a hacer, pero tu hora de actividad, un día a la mañana, un día a la tarde, pero digamos, es cuestión de cómo uno va ordenando un poco las cosas. Es cuestión de, eso, de tomar decisiones conscientes, ¿no? De no, de, es verdad que lo que tú dices, diferenciamos mucho el viaje de trabajo que igual será más a menudo del viaje de placer o de ocio, que evidentemente queremos disfrutarlo y que una parte importante del objetivo de ese viaje pues es disfrutarlo, es ver a la familia, es comer cosas a las que normalmente no tenemos acceso, pero que sigan siendo decisiones conscientes. Que no haya ningún momento en el que, o sea, que nos dejemos llevar en el sentido de, vale, pues voy a ser un poco más flexible, voy a ser un poco más laxo, pero voy a seguir teniendo en cuenta qué es lo que estoy comiendo, porque así por lo menos lo que tú dices, no va a haber nunca culpa. O sea, si yo, que siempre, y contigo lo usamos mucho, el tema del dinero, si yo equivalo las calorías al dinero y yo decido que me quiero comprar algo y me voy a gastar el dinero en ello y lo hago de forma consciente, pues muy bien, pues está perfecto. Pues con las calorías un poco lo mismo, ¿no? Si yo me voy a un asado y sé, oye, pues hoy me voy a pasar en calorías, pero me voy a pasar de las calorías que yo considere, no de unas calorías infinitas que nadie sabe las que son. No, no, yo voy a ir más o menos teniendo una idea. Y claro, a eso también se llega.
en el punto en el que estamos ahora, después de un año de haber registrado muchas veces. Ahora comentaremos algunas de las cosas de cómo lo hacemos, pero después de haber llegado a ese punto de, oye, yo ya tengo una noción de más o menos, yo me puedo ir a un asado y más o menos, aunque me vaya 100 calorías por arriba, 100 calorías por abajo, puedo identificar, pues, oye, este corte va a tener más grasa, este corte va a tener menos calorías, esto me va a dar más volumen, etcétera. Entonces, claro, cuando llegas a ese punto, es todo mucho más fácil. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho el hacerse cargo, ¿eh? Porque es muy fácil sacarse la responsabilidad. Y bueno, y bien, después viene la culpa, lo que sea, pero es como, bueno, la situación, ¿no? La situación daba para esto. Y uno tiene que ser consciente y responsable de sí mismo. En ese sentido, decir, bueno, hoy, no sé, voy a ir a casa de mi madre que va a preparar ese plato que tanto me gusta y que como vivo afuera no lo como nunca y me quiero comer 3 platos de eso. Perfecto, hacelo Y con bien conciencia, comidos. con gusto. Y ese día, sabes que como vas a tener esa bomba atómica que te vas a comer y la vas a disfrutar un montón, el resto del día regulalo. Y bueno, Exacto, y sabes que al final del día terminaste un poco más arriba de lo que debías y mañana será otro día y lo vas regulando. Es siempre también tener eso, ¿no? Tratar de hacerse cargo para justamente no hacer las cosas con culpa y después lamentarse. exacto, justo eso. Hablando un poquito de resultados, porque claro, aquí estamos hablando de todo el proceso y tal, y la gente que está escuchando quizás dice, bueno, sí, pero Pablo, ¿qué ha conseguido? ¿Qué es lo que tú más destacas de los resultados que hemos conseguido hasta ahora? A ver, por un lado, a ver lo evidente, lo más rápido, perdí 10 kilos en un año, básicamente, sin estar haciendo los grandes esfuerzos de la dieta de la luna o matarme 7 horas en el gimnasio y después saliendo a correr 28 kilómetros, digamos, nada de eso. Perdí 10 kilos. Noto obviamente que los kilos que están se van redistribuyendo distinto, por así decirlo. Entonces voy notando cambio también en la musculación, en definición de algunas partes del cuerpo y demás. Este, a, a mí una de las cosas que me llamaba mucho la atención fue la inventiva de marketing de ustedes en cómo llamar este proceso y cómo llamar el programa que se llama el Shirt of Project, ¿no? El proyecto de sacarte la camiseta sin ningún tipo de vergüenza ni de complejo. Me pareció muy gracioso al principio cuando me anoté. Y me acuerdo que a mitad yo esto lo empecé, claro, más o menos en marzo, por ahí, febrero, marzo del año pasado, y me había ido de unas vacaciones entre agosto y septiembre, creo, me había ido, y había tenido unas vacaciones de playa, subiendo a Instagram fotos con la familia y demás. Me acuerdo que un amigo me dijo, hey, qué linda que están tus hijas, qué bonito. ¿Y vos qué estás haciendo? ¿Qué cambiaste que estás haciendo? Porque se te ve distinto, se te ve mejor. Y entonces empezar a notar un poco esas cosas que a lo mejor en el día a día uno no lo nota porque todos los días se ve a sí mismo. Claro. Pero empezar a recibir ese tipo de comentarios. Eh, no sé si esto es una crítica para el programa que más allá del costo te hace un costo extra porque tenés que renovar tu guardarropa porque ya tengo los pantalones, tengo que empezar a cambiarlos de nuevo o empezar a usar cinturones más ajustados y ajustarlo y ajustarlo porque empieza otra vez eso a quedarme grande pantalones, porque noto que en esa parte, ¿no? En la parte de cintura se nota mucho, uno empieza a notar que algunas remeras empiezan a apretar un poco más en lo que es la espalda o en los brazos, ¿no? Sin incomodar y haciendo un poco chiste, pero bueno, también empiezo a notar esos cambios físicos también un poco. Y Sí, te diría que este último tramo es como que la tonificación se empieza a notar un poco más también, ¿no? claro, esto es un poco lo que hablábamos nosotros hace muy poco, que justo me hacía gracia porque no sé si fue en el último chequeo, hace un par de chequeos, comentábamos algo que yo comento siempre, ¿no? La típica foto de Instagram, que cuando te pones con la luz y tal, se empiezan a ver cosas. Claro, cuando yo comparto este tipo de mensajes, pues justamente ayer lo estaba comentando con otro chico del programa. Va para dos lados. Para un lado, de la gente que piensa, oye, es que nunca voy a poder llegar a este tipo de cuerpos, porque me veo donde estoy yo, veo la foto de Instagram, el tío se ve ahí súper tonificado, tal. Dice, no, no, espérate, esta persona no se ve así todo el rato. Esta persona se ve así después de entrenar, cuando la luz le cae de tal, no sé cuántos, vale. Pero claro, luego llegamos al otro punto, que es un poco pues, el chico con el que hablaba ayer y lo que te comentaba a ti el otro día, de cuando llegas a ese punto, no porque
te veas increíble después de un entrenamiento con la luz y tal, y luego el resto del día, pues evidentemente, pues igual no se te marcan los abdominales o igual la tonificación es tal. Eso no quiere decir que ese progreso no sea tuyo. Es decir, a- no tienes que tener un porcentaje de grasa muy bajo y probablemente insano para ir caminando por ahí con un six-pack sin tener que mover nada, sin apretar y sin tal. Pero que tú puedas, después de entrenar, hacerte una foto con la luz, que no sé qué, y que se te vea muy tonificado, quiere decir que ya estás ahí. Evidentemente siempre hay proceso y todavía nos queda trabajo, pero que también creo que es importante que nos demos crédito cuando lleguemos cuando llegamos a ese primer punto de, vale, ahora me veo como me quiero ver, pero solamente después de entrenar y con la luz. Vale, bueno, bien, pero que ya estamos llegando a esos sitios, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. También, a ver, otras. Yo diría simplezas, porque no son pavadas, porque para una persona puede que sea muy importante, ¿no? Para su autoestima y Mm, demás, pero, por ejemplo, eh, ahora que empieza de nuevo la primavera y demás, y uno entonces está de manga corta y sin estar con tanto abrigo, en la oficina, el no sentir que tengo que estar todo el tiempo conteniendo la respiración o todo para que no se marque la remera o la camisa o qué sé yo, y decir, puedo estar relajado y se ve bien, digamos, mm, y no es porque me compré una carpa que me puse encima, sino que sigo usando la misma ropa de siempre, pero que antes, claro. por cómo estaba mi fisonomía, se notaba mucho más la panza o se notaba mucho más, no sé, el salvavidas o lo que sea, cada uno lo llama a su manera. Salvavidas. Pero digamos, esas cosas sí también se notan y obviamente ayudan a la autoestima. Sin alimentar el ego, ayuda a la autoestima, porque ayuda a sentirte más cómodo. En definitiva, lo que yo quiero en mi vida, digamos, yo no trabajo de modelo ni nada de eso, con lo cual en esa parte de la estética, si querés, no estoy tan centrado, que hay personas que sí por distintas Mm, razones, pero para mí va por la comodidad de poder andar tranquilo sin estar sintiendo que tengo que estar metiendo panza o demás, por la comodidad de poder hacer mis trabajos cuando tengo que hacer algo en mi casa o cuando tengo que levantar a mis niños, ¿verdad? De no estar sufriendo 80 horas haciendo las cosas, sino que me noto más flexible, me noto más fuerte para hacer las cosas, no sé, hasta la jardinería que no tiene que estar con los brazos levantados, que no te cansás tan rápido de hacerlo, no sé, muchas pavadas en el día a día que me hacen mi vida más cómoda en definitiva. claro, es un poco lo que buscamos y por eso cuando hablamos del tema de la confianza, del tema del confort y tal, siempre esto es un poco, yo creo que esto fue algo que comentamos al principio. Nosotros le llamamos Desierto Project y que vas a ganar la confianza para quitarte la camiseta o quitarte la camiseta con confianza y mucha gente piensa que eso llega cuando he conseguido el físico, lo que tú dices, de un modelo, de un futbolista, de un tal, que no, no. O sea, esto lo ves en los primeros meses, no porque hayas conseguido ya el objetivo, no porque hayas perdido X grasa o ganado X músculos, sino porque pasas de estar haciendo cosas como, sí, hago este entrenamiento, como esta comida, pero tampoco sé muy bien por dónde estoy yendo, a tener como esa hoja de ruta, de decir, vale, estoy haciendo A para conseguir B, que luego me va a llevar a C. Entonces, como tienes ese planning, eso es lo que te da mucha más confianza y también mucha más claridad a la hora de, pues, lo que tú dices, ¿no? De afrontar un entrenamiento, una comida, un fin de semana o un viaje. Absolutamente. Antes de terminar con el programa, una de las cosas que me gusta preguntar siempre es, bueno, hay un par de cosas, pero la primera es, ¿qué fue lo que te hizo casi no entrar en el programa? O sea, ¿qué dudas tenías antes de entrar en el programa o qué cosas te planteabas antes de decir, bueno, pues sí, vamos a entrar con esto? Em, yo creo que era el realmente saber si el tiempo y dedicación que me iba a exigir del lado del programa, si lo iba a poder adaptar a lo que yo considero que es una vida bastante agitada y apretada de tiempos y demás. Creo que sí, fue eso, el decir, bueno, obviamente me van a hacer una oferta de si yo hago esto, hago A, B, C, D, bueno, obviamente voy a lograr resultados. Bueno, tengo el tiempo y la habilidad de acomodarme a esos resultados. Tengo el Mm, presupuesto para comprarme suplementos, vitaminas, la alimentación tal o tal cosa. Y uno se da cuenta, no es que uno tiene que cambiar su heladera de lo que tenía, ni es que tiene que comprar polvos mágicos ni nada, sino que no.
no te exigen más de lo que ya tenés, sino utilizar las cosas que tenés a medida, y si va a tener el tiempo, viste, no, son entrenamientos de 2 horas todos los días, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Y bueno, cuando fui viendo de lo que se trataba, dije, bueno, me parece que esto lo puedo eh, manejar, incorporar a mis rutinas y después, bueno, fui evidenciándolo más a medida que estaba dentro del programa, ¿no? Un poco de, en hilo con esto, cuando entraste, ¿qué fue lo que más te sorprendió? O sea, bueno, o ahora, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del programa conforme lo has visto? Porque claro, también llevas un año, has visto diferentes avances, diferentes cosas. Eh, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? O algo que no esperabas, no sé. Em, adaptarme a la parte nutricional, que yo siempre, digamos, tenía el miedo a que me iba a hacer cenar mi espectro alimentario, y que no es simplemente transformarlo y adaptarlo, pero nunca es restringido. Sí, yo creo que eso fue una de las sorpresas y el decir, bueno, todavía, a ver, no tengo idea toda la cantidad de gente que hay en el programa y demás, pero entiendo que a lo mejor se mete gente que en promedio, la edad promedio de los que están en el programa es más baja que la mía. El decir, bueno, a mis 42 años, sin ser una persona súper, súper, súper deportista de toda la vida y demás, que ya venía con un historial de deporte por lo que te contaba de antes, pero que no era tampoco tan extenso, el poder seguir aspirando a no solamente mantener, sino a mejorar. Ah, bueno, si te soy sincero, creo que estás como más o menos en la media. Creo que Ok. creo más o menos sería interesante hacer esos cálculos, pero sí, tenemos bastante gente cerca de los 50, tenemos bastante gente cerca de los 30 también, pero yo creo que los que estáis ahí 40, 41, 42, estáis un poquito en la media. Así que nada, pues Pablo, oye, ha sido un placer enorme tenerte. La verdad que tu caso es uno que a mí me gusta mucho en particular porque evidencias todas las dificultades que puede tener el hombre promedio, ¿no? El hombre ocupado, con familia, con viajes, que no le encanta especialmente entrenar. O sea, no es la típica gym rat que le encanta, ¿no? No, tengo 10 minutos, me voy a entrenar. No, que le gusta comer, que es una persona normal, con trabajo, con obligaciones, con una familia increíble. Y bueno, y ver que en un contexto como ese, que no es ni mucho menos el más sencillo del mundo, pues se pueden conseguir este tipo de resultados, que además, lo que tú dices, ¿no? Es cuestión de, oye, pues voy accionando las cosas que me van diciendo. Creo que también una de las cosas muy más importantes contigo ha sido el tema de la comunicación, que yo siempre lo subrayo muchísimo. No hemos tenido un viaje que no me hayas planificado, no hemos tenido una situación negativa que no hayamos hablado. Y entonces yo creo que todas esas cosas nos ayudan a poder solucionar problemas antes de que aparezcan, que no sé si quizás es la forma, es por el tipo de trabajo que tienes o no, pero es una cosa que a nosotros como entrenadores nos hace la vida muy fácil, porque siempre a todo lo pasado pues es imposible, pero el ir teniendo esa comunicación, el ir hablando de las cosas, pues la verdad que nos hace la vida muy fácil y nada, creo que eres un claro ejemplo de que el contexto importa, pero mucho menos de lo que quiere la gente. Sí, yo creo que la clave es la disciplina y en eso, a ver, eh, Eric y Eduardo del programa no te van a hacer mejorar, es uno el que mejora. Mm, Vos les das, ellos procesan, ustedes procesan y tiran las recomendaciones y es uno el que las tiene que asumir. Entonces yo creo que cuando uno tiene esa disciplina de decir, a ver, hoy tengo ganas de entrenar, buenísimo. Hoy no tengo ganas de entrenar. Bueno, anda a entrenar igual, porque hoy te toca. claro, Y si lo vas a modificar, pues ya sabes que otro día vas a tener una complicación, bueno, ajustate para saber de no perderlo. ¿Por qué? Porque uno sabe que la disciplina es lo que después sostiene el resto de las cosas. Y porque uno sabe que va algo bueno, no es disciplina por disciplina en sí misma, sino porque se sabe claro. que está buscando algo mejor y tiene la mirada puesta allá. Así que en ese sentido, ustedes sí lo hacen también bastante, no quiero decir bastante fácil, pero, o bastante cómodo, pero posible que se pueda hacer. Y bueno, a ver, ¿cuál es tu situación? Y como estamos, bueno, tanto te va a exigir el programa,
pero si das este tanto, vas a ir viendo los resultados y los vamos a ir ajustando y se puede adaptar en ese sentido a la situación de cada uno. Lo mismo, el 80-20, bueno, el 20 que lo puedes controlar, controlalo, comunicalo a tus entrenadores y se va a poder controlar y bueno, y el otro 80% seguirá su curso. Y iremos llegando. Pablo, un placer increíble tenerte en el programa. Muchas gracias por venir y vamos a conseguir más. Dale, muchas gracias por la invitación, que estés muy bien.